Este no existe. Entonces esto, voy a eliminarla. Bueno, voy a archivarla. Entonces la EDON siempre va por cada una de las fases, digámoslo así. Sí, en cada Sprint Backlog yo tengo que tener algo donde escribo claramente ese Sprint Backlog. Entonces, no es que vaya, sino que esta yo la creé acá porque esta herramienta no tiene donde yo meterle características a este Sprint Backlog. Como no tiene donde meterle características, yo le creo una tarjeta que la llame Don a cada una y aquí voy a escribir los elementos de ese Sprint Backlog para que quede escrito en algún lado eso que yo necesito definir. ¿De acuerdo? Don Oscar, ¿y por qué no se le coloca, perdón, característica? Porque es que don es cuando ya está hecho, ¿no? Sí, de pronto el término yo lo coloqué así, pero porque es que finalmente, si recuerdan lo que les dije, don aquí es cuando ya está hecho, esta es la etapa del don, aquí es donde Sí. todas deben llegar, ¿de acuerdo? Pero cuando yo hago el Sprint Backlog es cuando yo defino todo lo que voy a hacer y en esa, como producto, tengo que hacer una definición de don. Entonces, de pronto, el término no sea don, sino sea definición de don. Voy a cambiarle el nombre pronto. Editar etiquetas. Ah, no, esto no son etiquetas. ¿Cómo es esto? No me la deja. ¿Por qué no me la dejó? Pero bueno. Pero digamos que de pronto el nombre no es el don. El nombre que le creamos de pronto debe ser definición de don. ¿Sí? Ahorita lo ajustamos, pero sí debería ser ¿qué? Sí debería ser algo en donde yo pueda documentar ese sprint. ¿Listo? ¿Por qué? Porque finalmente voy a moverlo un momento acá, voy a moverlo acá. Así debería quedar un sprint. Simplemente con las historias que están moviéndose del Product Backlog al Sprint Backlog. Pero como en este Sprint Backlog que estamos haciendo, recuerden que definimos, ¿qué es lo que definimos? Primero, movemos las historias. Segundo, definimos el time box, ¿sí? Tercero, definimos quién va a ser cada uno de esos elementos de historia. Y cuarto, le definimos un plan de cómo voy a hacerlo. Un plan. Y el quinto, que es lo importante, le tengo que dar una definición de don. Quiere decir que cuando estas historias lleguen aquí, al don, aquí yo voy a validar contra esta definición de don que yo hice acá para tener certeza de que sí entregué lo que en teoría para todos era claro que se iba a entregar. Entonces, como hay que hacer esas cosas, esas 5 cosas tienen que quedar escritas en algún lado. Y este tipo de herramienta, por ejemplo, aquí no me deja editar el sprint como tal, aparte del título. Oscar, Entonces, sí, discúlpeme un segundito, entonces sería mover las historias, sí, el timebook, sí, el planning, el planning, la definición de don, ¿cierto? sí, Me faltó una. los miembros que El van a empezar, responsable. el Esa, responsable, exactamente. esa es la primera. Esa es bueno, pues digamos, la primera Digamos que es sí. moverla, las moví. Lo Listo. segundo es el timebox, ¿sí? Lo tercero es los miembros o responsables. La cuarta son El el planning. planning. Y la quinta, la definición de don. Son las 5 cosas que yo hago en el Sprint Backlog. Entonces, Listo. defino ya la hoja de ruta. Ya para todos es claro qué es el don, qué es terminado esto. Ya cada uno tiene sus responsabilidades como tal. Y ya aquí el Product Owner se va, porque ya no vuelve a estar en esto, porque aquí en adelante arranca ya desde el equipo de desarrollo. ¿Listo? Entonces ya los equipos ya tienen asignadas sus responsabilidades, y ya aquí ya se sabe, todos tenemos claro cómo es que vamos a terminar, ya sabemos cuánto tiempo es que tenemos, todo, para todos es completamente claro. Entonces, como esos 5 aspectos tienen que quedar escritos en algún lado, yo decidí crear una tarjetita acá para meterlos, ¿de acuerdo? Yo podía haber metido otra, metamos otra, metemos una tarjeta, y el título llamamos la definición de don para que sea más claro. Definición de don o terminado. ¿Listo? Y aquí, entonces vamos a hacer la definición de don. ¿De acuerdo? Entonces, Sprint Backlog 1. ¿Listo?
Las historias ya las escogimos, primer paso. Segundo paso, asignación. Entonces, voy a colocar aquí los 5 pasos. El primer paso es selección. Historias. El primer paso, ¿de acuerdo? El segundo, asignación de historias. El tercero, ¿qué dijimos que íbamos a hacer el de tercero? Planning. Faltaba lo principal, perdona. O sea, eso es como un resumen de todo. Sí, yo estoy aquí Oscar. colocando, escribiendo lo que tienen que hacer, ¿sí? Aquí la definición del timebox. ¿Listo? Cuarto es el planning del Sprint Backlog. Y lo quinto es la definición de DOM. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Listo? Entonces, estas son como las 5 cosas que yo tengo que escribir. Y al finalizar tengo que tener. Entonces, el primer paso ya lo hicimos, ¿cierto? El segundo, entonces, en las asignaciones, voy a guardar esto un momentico. En estas asignaciones, aquí esto tiene la opción de colocarle miembros. Entonces yo aquí le defino qué miembro va a ser este. Entonces la definición de equipos a adquirir, ¿a quién se le asignamos? A Faber, a Claudia, a Oscar. Díganme ustedes. Pues según como estamos acá, puede ser a Faber. Faber, perfecto. Y puedo meter a varios. O 2 personas, a Faber y a mí, Personas. podemos ser los 2, sí. Ok. Suerte que no te veo No, a ti. no sé si de pronto hay más gente Sí. Ana Milena. conectada. Pero Ana Milena es la Ella es la máster. máster. Hernán. No, Leonardo también hace parte de este. Entonces, Leonardo. Subamos ahí. Listo, ahí ya los metí. Ahí ya quedaron ellos dos. Y ahí se ve Faber y Leonardo, ¿sí ven? En esta segunda, estudio de mercado, ¿a quién metemos? Miembros. Metamos a Claudia. Pero Claudia tampoco, porque Claudia es la... Ah, es verdad, perdóname. La Entonces, product es la product owner. Tan extraño que yo no aparezca ahí. Pues, Sí, no sé no, qué pasa. Hernán, Mauricio Restrepo, Tampoco. César Augusto, Ana Milena, Claudia, David Eliana, Fernández, de pronto Eliana. Eliana. Eso, Ella, perfecto. Bien, allá quedaría Eliana. Y la tercera, vamos a asignarla miembros. ¿Cómo es que se llama Oscar? Oscar Patiño, Tan raro. porque igual yo lo tenía ahorita acá abierto y yo visualizo lo que están digitando ahí. Venga, a ver, invitar. ¿Cómo es su correo? Oscar.patino@Antioquia. Pero si estabas, si aparece. Sí. Pero de todos modos, dale clic a ver si es que. Listo. Ah, no, ya apareciste, mira, aquí está. Perfecto. Listo. Listo, entonces dijimos la primera actividad, mover del Product Backlog al Sprint Backlog. Hecho. Segunda actividad, asignar miembros. ¿De acuerdo? Ya, hecho. Primero es esta o el timebox. No, el timebox es principal, sino que aquí, Listo. aquí voy a colocar entonces, ya habiendo hecho esta, voy a quitarla. Bueno, digamos que aquí selección de historias, ok. Asignación de historia de equipo, ok. Definición del timebox. Entonces, ¿cuál es el timebox de este sprint?
¿Se coloca en términos de días o de horas? De días, de semanas. Listo, entonces teniendo en cuenta que las 3 lo vamos a hacer en un día, perdón, en una semana, se supone que son días hábiles, ¿cierto? Entonces serían 5 días. 5 días. No, pero 5 días todo. O sea que acá tendríamos que poner esos 5 días, dividirlos en las 3 historias. Podríamos poner que un día y medio se puede, 1.5 tienen que No, ser días completos. el timebox es del sprint. Quiere decir que el timebox va a sumar el tiempo de las 3 historias en desarrollarse. ¿De acuerdo? Bueno, listo. Entonces, Entonces es es la suma completo. total. Es la suma total que no puede exceder de 4 semanas. Entonces, Eso, pero Oscar, teniendo en cuenta que las 3 historias las vamos a desarrollar en una semana, entonces para esta historia puntual, por decir algo, se coloca un día, 2 días. no, ¿Cierto? entonces hago claridad. Acuérdese que aquí ya las 3 historias están. Aquí no estamos modificando ninguna historia. Aquí simplemente estamos ya describiendo todo el sprint, o sea, lo que involucra estas 3 historias. Por eso aquí no hablamos de historia individual, sino general. Entonces, por eso decimos, ¿cuál es el time box general? O sea, ¿cuánto me voy a Bueno, demorar yo ahí en sí hacer serían todo los esto? 5 días, la semana. Entonces, la semana. Entonces, es de Sí. una semana. Ese es el time box. Entonces, ya todo el equipo entendido, sabemos que una semana tenemos para hacer eso. Tiene que duplicarse, hacer lo que sea, pero todos cumplen y en una semana tenemos que entregar eso. Ajá. ¿De acuerdo? Sí. Entonces vamos a hacer una descripción del sprint planning. Entonces, describan ustedes cómo piensan desarrollar esas 3 historias. Porque acuérdense que decir, sí, voy a hacer la definición, estudio, pues, ok, perfecto, pero es posible que se describa cómo va a ser paso a paso. Entonces, algunos elementos. Entonces, yo voy a decir, la actividad de definición debe arrancar al mismo tiempo de estudio de mercado. O puede ser que haya una dependencia. No puede iniciar el estudio de mercado hasta que tenga todas las definiciones de características de los equipos a adquirir. Entonces, esos elementos o condiciones que hacen parte de la planeación de cómo voy a desarrollar yo todo mi sprint, va a quedar acá, ¿sí? Si ustedes dicen hay que aplicar ciertas reglas o metodologías, en este caso, por ejemplo, hay que tener en cuenta las reglas definidas por el Colombia Compra Eficiente, entonces se colocan como prerequisitos, pueden colocar como prerequisitos o condiciones de que todos los formatos se tienen que diligenciar con base en lo que está en el sistema de gestión de la calidad. En fin, los elementos como tal de cómo se va a hacer, cuáles son dependencias, cuáles se hacen antes de esto, cuáles se pueden arrancar paralelamente, qué tipos de pruebas internamente se piensan hacer. Es importante que hagan unas pruebas de verificación de los proveedores, que hagan soliciten cotizaciones con 3 días de antelación, en fin. Eso es lo que se hace en una definición de don. El cómo voy a hacer esto, cómo planeo yo ejecutar este don. Entonces, siendo así, entonces, por favor, Oscar y Claudia y todos, y favor, ayúdenme a describir acá cómo sería esa planeación, de forma narrada, como punto a punto. Oscar, según lo que, sí, discúlpame, según lo que estabas diciendo entonces, por decir ahí, nosotros podemos colocar, sabes que estamos condicionados a la creación de una necesidad en un sistema para que puedan crear el CDP. Perfecto, entonces Son 2 condicionales que tenemos y para iniciar entonces digamos que el proceso, pues igual paralelamente se puede empezar a hacer con el desarrollo de la primera historia, que sería lo del tema pues de definir como la ficha técnica de los computadores. hay una precondición, hay un prerequisito que se debe contar ¿con qué es eso? Con la solicitud. Creación de necesidad, la creación de necesidad y CDP, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, así se llama.
Ok, y el CDP. Ajá. Sí. Ese es un requisito. ¿Hay otro prerequisito? No, sería No. básicamente eso. Perfecto. Ya, cuando inicia, entonces, ¿con cuál historia vas a iniciar? Entonces, se debe iniciar. Qué pena, Oscar, de pronto sí, yo creo que es de pronto importante colocar ahí también que se defina el monto, o sea, la plata, el recurso con el que cuento y la cantidad de computadores a entregar. O sea, como dice Oscar, pero exacto, definir el presupuesto. Debemos saber el presupuesto y lo demás que dijo Oscar, la cantidad de lugares. Perfecto. Entonces, Y listo. la cantidad de computadores, no de lugares, Ah, computadores a entregar. Sí, las estaba pensando unidades a en lugar. entregar. Cantidad de computadores. Listo. Ya, digamos, cumpliéndose esos prerequisitos, arranco inmediatamente. Cuando yo coloco prerequisitos, es importante tener en cuenta que eso lo tiene que conocer el Product Owner, porque él tiene que gestionar que los requisitos se den en el momento en que yo inicio la ejecución de la historia. ¿Sí? Si todo se da, arrancamos y ya me comprometo yo a iniciar. Entonces, cualquier prerequisito es condicionante inmediatamente para iniciar y es una labor del Product Owner que ese prerequisito se cumpla. ¿De acuerdo? Entonces, Okay. Claudia, que es Product Owner, ya sabes cuáles son los prerequisitos para arrancar inmediatamente eso. Ahora sí, ¿cómo iniciamos? ¿Con cuál inicio yo? ¿Cómo se debe iniciar esto? Entonces pero se programa entonces por día, por decir algo, día 1, Tú ¿o puedes no? programarlo si quieres por días, si quieres llegar a ese nivel de detalle, puedes hacerlo un poco más general, porque finalmente cada día, y lo vamos a ver en las otras etapas, cada día, cada equipo o miembro del equipo va ajustando sus tareas, ¿sí? De por sí aquí lo pueden hacer, pero lo hago hacer a reloj seguido. El equipo, cada historia, de acuerdo a lo que sabe, empieza a desagregarla un poco más, ¿sí? Aquí simplemente voy a colocar como lo general, puede ser algo como más genérico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podría hacer? ¿Con cuál inicio? ¿Se puede iniciar paralelo todas? ¿Todas las tres inician al mismo tiempo? No, 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 dale, Oscar. qué pena, Faber. Si no, primero definir las características para poder pedir las cotizaciones. Es correcto, sí. Entonces ahí tengo que buscar un equilibrio entre qué, entre el dinero que tengo y las cantidades de equipos que voy a comprar. Es decir, si tengo 5.000 millones de pesos asignados y tengo que comprar 5.000 equipos, entonces tengo que buscar un equipo que valga 1.000.000 de pesos. O sea, yo no puedo buscar un equipo que me valga 3 porque no me va a alcanzar para los 5.000. Entonces tengo que buscar como ese equilibrio. Perdón un segundito, perdón un segundito. Sí. Gracias por esperar. Tenía un temita aquí que me están Sí. marcando para un tema, pero ya. Entonces, Qué pena, qué excusas de Liana y Ana que se les presentó algo así como de último momento y les tocó, pues como las dos son de la misma dirección, les tocó
ausentarse para atenderlo. Ok, perfecto. Entonces se deben definir las características buscando el equilibrio entre el dinero y las cantidades a comprar, ¿cierto? Que esa es la Sí, primera historia con la que se inicia, ¿cierto? sí, No se puede iniciar la otra etapa hasta que esta termine, ¿cierto? ajá, Pues, esta actividad y la otra no se puede iniciar. La otra, el estudio de mercado, se inicia posteriormente. sí, se piden las cotizaciones, se procede a pedir. Cada uno, no, sí, Dale, qué pena, que cada historia es prerequisito para la siguiente. Ah, ok, entonces las tres van encadenadas, secuenciales. Sí, perfecto. Sí. Entonces, bien, entonces aquí se debe iniciar un estudio de mercado. ¿Qué más tengo que hacer así pendiente de eso? Que no haya quedado escrito en la historia que sea importante de pronto. no sé si hay Consolidar información. sí, no sé si es especificar, pues, o sea, solicitar las cotizaciones, mínimo deben ser 4. Ah, ok, sí, eso es bueno. Mínimo 4 cotizaciones, ya después esa Con las fechas, comparación, sí, se hace con las fechas que sean vigentes. Consolido la información, ¿cierto? sí. ¿Qué pasa si llegan menos de 4 cotizaciones? ¿Hay alguna ruta de desviación? ¿Vuelvo y empiezo? ¿Hay algún proceso en caso de que no se lleguen las 4? Pues normalmente cuando uno pide, o sea, uno debe demostrar que uno solicitó las 4. Ya que no hayan respondido las 4, pues bueno, de hecho uno muchas veces le pide hasta Y un más. 5, hasta 6 operadores, pero si uno nada más finalmente recibe 2 o 3, pues se le sale a uno de las manos como funcionario, porque pues uno demuestra que pidió bastantes, pero si no llegó a las 4 no fue porque uno no lo hizo, sino porque no ha respondido. Perfecto. Entonces, listo. Consolido la información y hago el diligenciamiento del proceso de compra. ¿En Colombia compra es? Sí. Sí, con las cotizaciones, digamos que al consolidar, pues usted ahí obtiene, digamos que como unos promedios o de eso pues se trata como el análisis de mercado, como un promedio de Qué más o pena. menos cuánto le puede valer, Claudio. Sí, Claudia, cuéntanos. Exacto, sí. Específicamente para este proceso conseguimos, digamos, las 4 cotizaciones, ¿cierto? Y eso queda plasmado, queda evidencia, pues, de que sí las conseguimos, de que sí nos llegaron. Y después con eso hacemos un promedio. Y decimos que en el mercado, el equipo que queremos adquirir con las características que habíamos definido, en promedio en el mercado vale tanto. Y ese es un punto de comparación para después saber si es más eficiente comprarlo por la compra, si es más barato, más económico. Entonces, finalmente, este estudio de mercado me sirve para hacer un promedio. Pues con eso hago un promedio. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, digamos, así, digamos, uno hace un plan, o sea, hace una planeación de cómo va a ejecutar ese Sprint Backlog. ¿Listo? Importante, si tenemos que involucrar a alguien acá, posiblemente que nos acompañe en esta definición, pues se involucra y se define aquí que se involucra. Luego viene la definición del DON. Entonces, en esa definición del DON vamos a hacerla como checklist y vamos a llamar ese checklist ya en detalle definición de DON o determinado. Listo. Aquí está la definición del DON. Y aquí empezamos a meterle algunos elementos con los cuales se da por terminada toda esta etapa. Entonces, ¿qué
cuando finalice todo este sprint, ¿cómo se da por terminada esta etapa? ¿Con qué elemento se da por terminada esta etapa? Con las 4 respuestas, con las 4 cotizaciones. Perfecto, entonces 4 cotizaciones normales. Con las 4 cotizaciones, sí. Y las fechas que corresponden, ¿cierto? Sí. Fechas que corresponden. No sé si también poner ahí que con el promedio, ¿no? Eso es, ya no. ¿Qué Sí, opinan? no, claro. Con el Claro. promedio. Ese es el insumo, 4. claro, ese es el insumo. Debe contar con el promedio. Promedio. ¿Qué más hay? Arriba decían que se necesitaban definir unas características. ¿Quién define esas características? ¿El área de TICS? ¿El área usuaria? ¿Quién define eso? Y requiero algún soporte de que esas características fueron definidas. No es que yo compre un Pentium Celeron y me dijeran, no, es que eso no estaba aprobado, aquí solamente compramos AMD. No, es que siempre vamos a estar condicionados al valor, perdón, a la plata que se tenga, al recurso y a la cantidad de equipos a comprar, a entregar. Sí, Entonces, de acuerdo. Entonces digamos que un CDP para el valor. sí. Pero en las características de los equipos, indistintamente de la cantidad, ¿esas características requieren algún aval, alguna verificación? ¿Alguien que me diga, estas son y no son otras? Que yo esté No, comprando pantalla, eso lo, pantalla curva y me diga, no, es que aquí no compramos pantallas curvas. ¿Quién me define eso? no, eso lo hace la parte técnica. O sea, Ok, uno quisiera, por decir algo, uno quisiera comprar un Core i7 décima generación con 16 de RAM, con no sé cuánto de disco duro, pero pues un equipo de esos te puede valer 4,5 millones, 5 millones. Pero resulta que tenés que comprar 5.000 computadores y solo tenés 5.000, entonces tenés que salir a buscar un equipo de 1 millón de pesos. de acuerdo. Y ese que sí, que no puedes comprar, te lo dan por escrito, mediante un correo, mediante un memorando, o ya está escrito. No, no, Oscar. Nosotros, o sea, a nosotros nos dicen, vea, los computadores que ustedes van a comprar son para las sedes educativas, para los colegios. Entonces nosotros ya, de acuerdo a nuestro perfil como ingenieros digámoslo, nuestra experiencia en la gobernación, ya sabemos que las características para el colegio debe ser esta, de acuerdo pues al conocimiento que hemos tenido, al rodaje pues y capacitaciones que nos dan en MINTIC, en la gobernación, en informática, pero que cuando nosotros lo pasemos alguien tenga que avalar, no, Ok, nosotros lo hacemos de acuerdo hacia dónde se dirige, no es lo mismo un computador para un ingeniero, para un arquitecto, para un diseñador que para un colegio, o sea, cambia según el escenario, pero lo decimos somos nosotros, ¿cierto, Oscar, Claudia? Ok. Sí, igual uno dice, vea, muy bueno poder comprar este, pero solo alcanza para este. ok. Y para Claudia como Product Owner, ¿cómo entiendes de que ya todo esto terminó? ¿Qué requieres tú que te entreguen o saber dónde está, por ejemplo, el documento de estudio de mercado con justificación? Eso ya sabes que terminó. ¿Qué más necesitas tú para dar por terminado, decir, culminó bien? Culminó bien que tengamos las 4 cotizaciones, el promedio, que las cotizan, es decir, que se cumplan los criterios de aceptación que habíamos puesto Eso, antes, ¿cierto? perfecto. Claro, Criterios de que se cumplan aceptación esos criterios que habíamos puesto allá. cumplidos. Tú también requieres de que esto esté publicado en la Colombia Copreficiente, la oferta. No, Publicado. No, eso que eso no. nosotros hacemos no. Ok, perfecto. Así ya con esto darías por terminado y decir sí, se cumplió. ¿Sí? O habría algo que tú dijeras no, yo por esto me hace falta otra cosa más. Si cumple lo que habíamos definido allá como criterio de aceptación, está bien, ya. Yo digo, Está ya bien. puedo decir, está cumplido, ya. Entonces, perfecto. Entonces, digamos que aquí ya nos queda una definición de don
estructuradita. Entonces ya saben, definimos un plan de cómo voy a hacerlo. Oscar, Definí una definición determinada. Sí, dime. discúlpame, y entonces la tercera historia no se define ahí en ese don, ¿Cuál historia? la de los estudios previos. Está acá. ¿Cómo así se define? No la O metimos sea, acá. ahí definimos. Son tres historias. Sí, Las características de los equipos el estudio de mercado. y el estudio de mercado. ¿Qué nos faltaría? Lo de los estudios previos. Entonces coloquemos acá. Entonces, ¿qué voy a seguir? Entonces, posteriormente realiza los estudios previos. ¿Cierto? Esos estudios previos simplemente tal como lo describe la historia los hago o hay algo adicional que tenga que tener en cuenta. No, es un formato y básicamente ya con esos insumos pues se define, pues se realizan, se plasman en el documento y ya. Hazte sentar. Ok, entonces de acuerdo al formato establecido del sistema de gestión de la calidad. Listo. Aquí entonces yo ya defino cómo hacerla, ¿cierto? Aquí porque es un proceso secuencial que está dependiendo uno de la otra, pues no hay dificultad. Cuando tengo varias historias que están en paralelo y algunas tengo que sincronizarlas, entonces tengo que dejar todo bien escrito acá cómo va a sincronizar una cosa con la otra. Que termine un tema, luego que haga el otro. Todo eso tengo que definirlo claramente ahí, ¿sí? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Entonces, ahí ya nos queda bien nuestro, muy bien, nuestro bien, plan. gracias a Dios. ¿Qué tal el trabajo? ¿Bien? Ah, bueno. Yo sé que tú estás muy Sí, ocupado. díganme ustedes. Perfecto. Sí, básicamente sería eso. Entonces, siendo así, entonces ya tenemos nuestro Spring Backlog listo. Lo otro que definimos acá, pero eso sí ya es en términos de, aquí por ejemplo, yo les decía, la cantidad de columnas que yo defina, mínimo son 4, que es 1, este Product Backlog, 2, el Sprint Backlog, 3, que está en progreso, y 4, que es DON. Las demás, como esta y como otras que yo vaya a crear, las definen como un acuerdo con el equipo. Si ustedes dicen, venga, yo quiero que cree una columna aquí que aparte que esté en progreso, una que ya está en evaluación, y otra que esté en pruebas, o otra que esté en tal cosa. Yo voy definiendo cuántas columnas quiera, y ahí voy moviendo mis historias, ¿de acuerdo? O sencillamente en mis 4 columnas como tal. Aquí tenemos esta, pero porque es del otro equipo, ¿de acuerdo? Pero realmente nosotros debemos estar viendo, si hacemos un solo sprint y estamos todos dentro de un mismo equipo, solamente estaríamos viendo un sprint backlog. Entonces, siendo así, yo creo que aquí ya culminamos el planning, el sprint planning. Ya tenemos nuestro segundo artefacto que es el sprint backlog y ya puede empezar el proceso de ejecución del sprint. ¿De acuerdo? Entonces ahorita vamos a pasar a la sala principal y en la sala principal, pues Oscar, tú nos vas a explicar cómo quedó y cómo se armó este sprint backlog, o sea, lo que hicimos ahorita y explicando esta definición de alcance que ya está acá. ¿De acuerdo? Para que haya una retroalimentación con el equipo principal. ¿Tenemos dudas, inquietudes hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, gracias. Perfecto. Bien, bien. Entonces, si quieren, vamos a pasar a la sala principal y nos vemos allá.